¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver dos tipos de cosas. En la primera mitad vamos a ver cómo se han reestructurado los mercados digitales. O sea, ¿qué ha pasado con la estructura de mercado? ¿Quién de ustedes le gusta o ha llevado o le interesa organización industrial? Queda digamos, tengo que convencerlos, además que el tema es importante, no hay problema. Y en la segunda parte vamos ya a empezar a ver los números, ¿no? O sea, qué pasa con el acceso a internet, qué pasa con los costos de la banda ancha, qué ha pasado, o sea, para tener una idea de hacia dónde avanzamos mañana, que es a donde vamos a tratar de ver los impactos en materia de productos, los impactos en materia de conectividad en general, y hablar un poco de políticas, antes de entrar en los grandes temas de jueves y viernes. Entonces, empecemos con los mercados digitales. Esta presentación es bastante larga, con lo cual yo creo que vamos a terminarla en la segunda parte. Lo primero que vamos a ver es el nuevo modelo digital. O sea, los mercados están operando de una manera que no era como operaban hace 10 o 15 años, hasta tal punto que se han tenido que inventar conceptos que cuando yo daba el curso de organización industrial en el CIDA en los años 80, el concepto simplemente no existía para analizar ese tipo de mercados. Segundo, vamos a ver un poco la difusión y uso de Internet y de banda ancha en América Latina, viendo un poco los países, la diferencia entre países, y vamos a ver un tema que es bastante importante, creo yo, que pese a las diferencias nacionales, hoy el consumo online es global. Hay un patrón global de consumo que poco tiene que ver con lo que uno siempre habló, la tradición nacional, la idiosincrasia nacional, que todos los países usan una variable sumamente importante, y sin embargo ustedes van a ver que cuando uno llega al consumo de Internet, no se ven a dónde están estas idiosincrasias casi para nada. Pero eso, vamos al nuevo modelo digital. Bueno, habitualmente los que trabajan en tecnología de la información les gusta en lugar del término sistema usar el término ecosistema. Nunca me quedó demasiado claro por qué, probablemente. Cuando uno aprieta un poco el tema dice, bueno, lo que pasa es que el ecosistema se caracteriza por tener unidades sumamente heterogéneas y de tamaño muy diferente, cosa que los sistemas siempre tuvieron unidades heterogéneas y de tamaño diferente, pero les gusta mucho inclusive el libro que me voy a basar mucho en las dos sesiones de hoy, que es del profesor Raúl Katz, que lo hicimos en colaboración entre la Fundación Telefónica, la Corporación Andina de Fomento, la CEPAL, y la persona que escribió el libro fue el profesor Raúl Katz de la Universidad de Columbia. Le gusta el término ecosistema y ustedes van a ver que en la bibliografía dice el ecosistema digital en América Latina. Entonces, ¿qué tiene el ecosistema digital? Uno, todo lo que se demanda y se ofrece por la vía del sistema de telecomunicaciones, sea fijo como era lo dominante hasta hace unos 10 años, digamos, una cosa así, o sea móvil como es una de las fuerzas más grandes que tenemos hoy, como vimos ayer. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es los comportamientos y usos sociales que hay en ese ecosistema. Y por último, tenemos que ver la interacción entre los prestadores de servicios que están a lo largo de la cadena productiva. Y ustedes van a ver que ha aparecido una forma de vincular demandas y ofertas diferentes, comportamientos sociales y de uso que obviamente no existían antes de la banda ancha y mucho menos antes del Internet, y por otro lado van a ver que la interacción entre estos prestadores de servicios tiene características bien peculiares en la cadena productiva. ¿Cuál es el cambio grande, del cual yo creo que vamos a hablar la próxima media hora casi? El gran cambio es que pasamos de cadenas fragmentadas y paralelas, cadenas de valor, como ustedes han estudiado en cualquier curso o han trabajado o publicado, a cadenas de valor integradas. O sea, lo que ha habido es una recomposición de la estructura de cadenas, pero no simplemente que en una cadena han entrado actores que no había, cosas que han sucedido, sino que simplemente hay cadenas que se han fusionado y cada vez más avanzamos hacia una cadena de valor única. Y ahora voy a tratar de hacer más explícito. Estas cosas ustedes van a tener todas las transparencias, ¿sí? Pero vamos a tratar de entender. Estamos hace 10 años. Ustedes andaban en la secundaria todavía, alguna cosa así, la mayoría. ¿Cómo era el mundo en ese momento?
había una cadena que era la cadena de contenido. La cadena de contenido era una cosa a la cual uno accedía. ¿Cómo? Accedía con el Walkman, si tenía la casetera, el cassette, iba al cine, veía la televisión. O sea, había una cadena de contenido que tenía una lógica propia. Antes del Walkman había estado la tornamesa, entonces el contenido tenía una lógica propia de una cadena que a nadie se le ocurría que iba a conectar el teléfono, que la cadena del teléfono tenía algo que ver con la cadena de la tornamesa y el equipo de audio. Entonces fíjense, ustedes tenían una cadena en la cual había todo un elemento de contenido que, si estamos en México, tenía algunos puntos fuertes, como era Televisa o como fue el caso de Globo en Brasil. Si estaban en Estados Unidos tenía HBO, tenía la televisión en cable, tenía los dispositivos que siempre los que a todo el mundo le gustaba eran los Sony, después aparecieron los Samsung y antes había todas las marcas, pero lo importante es darse cuenta que había una lógica de cadenas especializadas para las diferentes actividades. O por ejemplo, la cadena que tenía que ver con la época que la gente mandaba telegramas no era la misma cadena de la gente que hablaba por teléfono de larga distancia. Eran cadenas diferentes, con actores diferentes. En algunos casos estaba el Estado, telégrafo generalmente era una actividad del Estado. En lo que tiene que ver con teléfonos variaba, había lugares que era transnacional, había lugares donde era de propiedad de capital privado nacional y en otros lados estatales. Pero lo importante es que eran cadenas separadas. Estas cadenas separadas, a medida que pasa el tiempo, ahí estamos como... No se preocupen por no leer porque después se lo pueden ver, sino que lo que importa es la idea. De repente, fíjense, acá yo tengo una cadena, creación de contenido. Si quieren, acá empezaban con Disney, después se daban las aplicaciones, después había lo que después vamos a llamar plataforma de agregación, pero lo importante que había un momento que era el momento del transporte. El momento del transporte, que digamos uno típicamente lo visualizaba como lo que sucedía a través de las grandes cadenas de telecomunicaciones, que era una cadena completa. De repente esta cadena se integra. O sea, la cadena del transporte, o sea, piensen lo que podía haber sido la lógica de Teléfonos de México en los años 70. Era una lógica que era la telefonía, y de repente la telefonía pasa a ser parte de una cadena en la cual también está Disney, pero también está Televisa y también está YouTube, por decirlo así. Eso es lo importante, darse cuenta que sí, hubo una convergencia de las cadenas y de entrada ustedes tienen que la cadena de transporte se ubica acá. Obviamente, como ustedes bien saben, cada vez que hay una reestructuración de una cadena de esta dimensión, hay un cambio en la estructura de poder sumamente grande. O sea, se sabía claramente quién dominaba la cadena de producción de contenido, o sea, digamos, al final todo el mundo terminaba viendo el Pato Donald, o terminaba viendo Mickey, o terminaba viendo la Cenicienta, dándole la vuelta allá afuera, pero eso fue décadas así. Y también todo el mundo sabía quién dominaba la programación, las telenovelas de televisión, etc. ¿Qué pasa acá? En un primer momento, la sensación que hubo, estamos en los años 90, todavía a principios de los 2000, era que al integrarse los gigantes de telecomunicaciones a esta cadena, los que iban a controlar toda la cadena integrada iban a ser los grandes operadores de telecomunicaciones. Lo cual en América Latina significa esencialmente para la mayoría de los países América Móvil o Telefónica. Algunos países tienen jugadores o players nacionales relativamente importantes, otros tienen compañías estatales, pero si uno mira el bloque de América Latina hay dos jugadores, América Móvil y Telefónica. Entonces uno pensaba, estos van a ser los dueños de la cadena. O sea, esta gente, acuérdense, claro, eso está mucho en la organización industrial, pero yo si tengo un punto que ejerce el poder de la cadena, por ejemplo, por ejercer un monopolio, yo puedo extraer todo el excedente de la cadena controlando un punto. O sea, en última instancia la estructura justamente, si yo tengo muy fragmentado todos los componentes de la cadena y hay un componente que es monopólico o un oligopolio muy concentrado, gran parte del excedente de toda la cadena va a concentrarse ahí. Entonces uno pensaba, los ganadores en esta jugada son básicamente los grandes operadores de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque son los que tienen la llave para el acceso de sí o no. Sin embargo, empieza a cambiar el tema
Y uno lo que empieza a ver es que el transporte empieza a ser un componente. Yo voy a tener un componente de infraestructura, voy a tener un componente de contenido, voy a tener un componente de aplicaciones y voy a tener todo el tema de acceso, conectividad y así. ¿Cuál es el punto que fue la gran sorpresa en esto? Que de repente aparecieron, y fíjense que eran actores que hace 10 años no jugaban con el peso que juegan hoy, aparecieron lo que se llamaron las plataformas de agregación. Si quieren pensar en una plataforma de agregación, por excelencia Facebook, por excelencia Google, por excelencia, digamos, los grandes operadores, que entonces aparece que no solo los de telecomunicaciones no iban a ser los dueños indisputados de la cadena, sino que en la cadena iba a haber dos tipos de jugadores bien diferentes. Sin olvidarse que todavía existe el estilo Disney y el estilo de las telenovelas acá, o sea que los de contenido tampoco están muertos, pero cuando uno ve los grandes jugadores, ¿cuáles son? Los grandes jugadores son, por un lado, los operadores que siguen teniendo la red fundamental, pero al mismo tiempo el argumento, bueno, ¿y a mí para qué me sirve la red? A mí me sirve la red para comunicarme con WhatsApp hoy de mañana, pero entonces, bueno, el que maneja WhatsApp, digamos, si desaparece WhatsApp, desaparece Google, desaparece Facebook, desaparece Netflix, ¿para qué voy a usar la red? Voy a volver a usar 3 minutos de teléfono, o sea, en última instancia empieza a haber una situación en la cual juegan varios players y dos de ellos son los importantes. Y parecería que si bien estos todavía tienen la llave que pueden decir usted pasa, no pasa, dado lo que después vamos a hablar posiblemente el jueves o el viernes sobre neutralidad de red, lo que termina sucediendo que en muchos de los casos los que tienen la vara alta son las plataformas de agregación. Acá aparece un nuevo término que, no sé, ¿ustedes han oído hablar de OTT? Los OTT es una abreviatura del inglés que significa over the top. Over the top. ¿Qué significa esto? Son aquellos operadores que sin tener redes, o sea, sin tener las redes físicas, sobre la red hacen la gran provisión de sus servicios. Entonces, cuando estamos hablando de estas plataformas de agregación, son típicamente los OTT. O sea, lo cual no quiere decir que, por ejemplo, porque esto se va moviendo todos los años, ahora Google le está entrando a la fibra, por ejemplo, a la fibra óptica, pero en esencia los OTT son operadores que proveen una plataforma en la cual se junta oferta y demanda, piensen cualquiera de las cosas, Netflix, WhatsApp, todo lo que ustedes usan todos los días, y que sin embargo están sobre la red. Por eso se pone over the top. Primer tema, y esto nos va a llevar hasta el viernes prácticamente, que es el siguiente. Fíjense la importancia de esto. En última instancia, ¿cuánto pagan ustedes por Google? Bueno, entregan su información, pero pagar no pagan nada. ¿Cuánto le paga Google a América Móvil o a Telefónica? No le paga nada. ¿Cuánto gana Google con toda la propaganda y todo lo que tiene? Unos cuantos billones, y por eso es la segunda o tercera empresa del mundo. Entonces, fíjense, aparece lo siguiente, que antes no era. O sea, cuando los que tenían la red tenían el poder, el grueso de los beneficios normalmente caía en la red. Ahora, resulta que hay una serie de operadores que se montan sobre la red, no pagan un costo por el uso de la red, o por lo menos la neutralidad de red impide, después vamos a ver con mucho más detalle eso, impiden que paguen un costo, y sin embargo son los que están todo el día en el periódico. Ahí lo tenemos a Apple con el iTunes Store y con las applications, tenemos a Google, tenemos a Netflix, tenemos a WhatsApp, y el que va a aparecer la semana que viene, porque van a aparecer. Entonces, lo primero que aparece es que la distribución del excedente generado en estas redes cambia radicalmente. Fíjense, yo estoy en la postura de Telefónica o de América Móvil, ¿no? Y América Móvil dice, miren, yo tengo una inversión, o Telefónica, yo tengo una inversión gigantesca, después vamos a ver cuántos son esas inversiones. Genero centenares de miles de empleos sobre una región del tamaño de América Latina, y resulta que buena parte del excedente de la cadena se llevan empresas que
no contribuyen ni a la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión la hago yo, ni contribuyen tampoco a la generación de empleo. ¿Por qué? Porque son actividades básicamente digitales. Entonces aparece toda una lucha bastante grande entre, bueno, resulta que yo al final tengo toda la tubería, pero el que hace el negocio es el otro. Eso dicen las telecomunicaciones. Los otros dicen, gracias al hecho de que la red es abierta, y gracias al hecho de que no hay un costo asociado, bueno, hoy tengo, como veíamos ayer, por eso eran importantes los datos de ayer, tengo 1.600 millones de personas que usan Facebook, tengo 800 millones de personas que usan Google, lo que sea. Entonces, no es una discusión menor. Pasen esto a la decisión del que está tomando la política, porque hoy yo ya no puedo hablar de una política de telecomunicaciones. Porque la política de telecomunicaciones hacía sentido cuando yo tenía la cadena de telecomunicaciones, y lo que pasaba con Disney, lo que pasaba con Televisa, lo que pasaba con la música, era problema de otros. Y fíjense cómo era la lógica. Acuérdense todo lo que pueden haber visto de monopolios naturales, ¿no? Aquellas actividades en las cuales yo tengo rendimientos crecientes, el costo va bajando permanentemente, entonces hay lugar eficiente para uno solo. Por eso había una empresa de teléfono, una empresa de telégrafos y no mucho más. Esos monopolios naturales se sabía que tenían la capacidad de controlar y poner los precios para maximizar beneficios. Por lo tanto, en todos los países se empezó a ver políticas para la regulación de los monopolios naturales, y entre los que se regulaba siempre era el monopolio natural de las telecomunicaciones. Pasan los años y en la mayoría de los países todavía las telecomunicaciones siguen reguladas. O sea, hay regulaciones, tienen impuestos especiales, hay países que las provincias o los estados tienen un impuesto especial a las telecomunicaciones, mientras que, como cuando se hicieron todas estas leyes, no existían los operadores over the top, los OTT, que es lo que resulta que yo tengo que este pedazo acá está muy regulado y este pedazo acá está totalmente desregulado. Unos dicen, por suerte está desregulado, pues lo último que yo quisiera es que alguien me empezara a decir qué puedo buscar yo, qué películas puedo buscar, mirar o no. Pero fíjense que a los efectos de la distribución del excedente en una cadena, tenemos dos fenómenos bien complicados. Tenemos un fenómeno en lo cual hay un estrato que hace la inversión y no recibe, según ellos, cada quien, después vamos a discutir, bueno, esta discusión ya lleva unos cuantos añitos y va a durar mucho más, no reciben una retribución adecuada por el servicio que están prestando, y existe otro sector en la cual yo no necesito hacer inversiones de ese tipo, después vamos a ver qué tipo de inversiones se hacen, y el cual, por un lado, además, este sector está regulado, y sigue regulado en la inmensa mayoría de los países. Ustedes tuvieron un cambio, bueno, hasta hubo que cambiar la Constitución para hacer la reforma de las telecomunicaciones. Bueno, en ningún país de América Latina, o del mundo, digo yo, existe el concepto de la reforma de los OTT. La mayoría de la gente no sabe ni que existen los OTT, aunque todos lo usan todos los días. Entonces piensen eso, para la gente que está en regulación, para la gente que está en organización industrial, estamos empezando a estar en un mundo a donde aparecen temas que antes no había. ¿Está claro? ¿Alguna preguntita hasta acá? O sea, este es el primer pantallazo que quería dar. O sea, el pantallazo de cómo manejo todo eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo, por ejemplo, ustedes empiezan a ver que dado el peso de estos OTT, muchas veces están expandiéndose hacia el contenido. Empiezan a producir contenido o empiezan a generar las condiciones para la producción del contenido. Por ejemplo, Waze, la aplicación para ver el tránsito. Bueno, ¿quién genera el contenido? Bueno, en última instancia el contenido genera el celular del automovilista más lo que escriba el automovilista en su momento. En teoría, ese es el generador de contenido. Pero, sin embargo, uno lo ve básicamente como un contenido generado por Waze. O sea, uno sabe de dónde vienen los bits iniciales que van a ese contenido, pero eso no, digamos, no. Entonces, lo primero que hay que acordarse de esto, todos los que lo vayan a seguir, esto probablemente de aquí a 2 años sea totalmente diferente. O sea, no sabemos, porque sí lo que vemos, hay fuerza. Las plataformas estas de transporte intentaron integrarse hacia atrás. Hicieron el esfuerzo, pero se ve que la diferencia entre manejar una red de telecomunicaciones y manejar contenido no fue fácil.
O sea, ustedes no han encontrado ninguna gran empresa de telecomunicaciones que se haya transformado en un gran proveedor de contenido. Algunos de los de contenido quisieron avanzar y tampoco ustedes no van a ver nadie que se transformó en un poder en telecomunicaciones. Pero eso es hasta ahora, mañana puede ser bien diferente. Si hay que ponerle nombres a todo esto, que siempre es una manera de verlo más clarito, bueno, si estamos hablando de creación de contenido, si uno diría, después vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Básicamente podríamos decir para la región con Disney, Televisa y Globo ya tengo una buena visión de la generación de contenido. Aquí tenemos a Amazon, en las aplicaciones de comunicaciones tenemos Skype y WhatsApp. Aquí está el grueso, o sea, las plataformas de integración, Facebook, Google, YouTube y Netflix. Y acá se empieza la parte de hardware y de transporte. Aquí en equipamientos tenemos a Ericsson, IBM y Microsoft. Aquí ya empezamos a tener cosas como Vodafone. Aquí tenemos a Telefónica, América Móvil, Entel en Chile, Personal en Argentina. Y acá al final tenemos a Apple, a Samsung y a Nokia. O sea, digamos, me debe estar faltando alguna empresa. Bueno, en realidad esto es tomado de lo que les decía el libro del profesor Raúl Katz, pero en sí esto les da una idea. Que, fíjense, lo que uno mira así, pum, de primera entrada, lo que nota, y esto, acá faltan cosas, pero no falta tanto, fíjense que no hay como abusivamente una cantidad de nombres latinoamericanos en la cosa, ¿no? Aún de los países grandes. Yo tengo acá Televisa y Globo, después me tengo que venir como América Móvil, Entel Chile y Personal, pero que no son potencias en su país, pero no son potencias regionales. Bueno, eso nos va a llevar un poco de la segunda parte de la sesión, ¿no? O sea, está claro lo de las cadenas. Entonces, acá para la gente de organización industrial están todos los papers y todas las tesis que quieran escribir. Ahora, entonces todavía faltan algunas cosas, pero este es uno de los temas más interesantes para la gente que le gusta cosas como estructura de mercado, oligopolios naturales, toda la discusión entre oligopolio diferenciado y oligopolio concentrado, toda la discusión que hubo por años de que en realidad los oligopolios se sostenían poco tiempo, porque si ustedes miran, varios de estos no existían y varios de los que existían desaparecieron. O sea, estos son algunos de los temas más lindos que hay de papers o de tesis para el futuro. Vamos a poner un poquito de números para que vean la discusión esta OTT y operadores. Fíjense, vamos a poner unos números, ¿no? Acá tenemos más o menos los ingresos, de vuelta los puntos están en sudamericano, entonces digamos son miles, no son 9 puntos tanto. Fíjense, si ustedes miran, ¿no? El transporte tiene un peso más o menos anual de unos 49.000 millones de dólares en la región. Cuando voy al hardware, aquí bueno, todos los teléfonos, todo esto, 16, los equipamientos de redes, o sea, el aparato fuerte, digamos, de la infraestructura, 25, las plataformas y las aplicaciones alrededor de 9. Entonces uno dice, bueno, el grueso del ingreso está acá. Pero fíjense lo que sucede cuando me voy a empleo. Aquí, en los dos dispositivos terminales, ustedes saben que sacando alguna zona franca, alguna maquila, en general en América Latina no se hacen ni los Samsung ni los iPhones, entonces el empleo acá andamos en los 10.000. Cuando llego al transporte, aquí tengo los gigantes, tengo casi 600.000 empleos. Cuando llego a los equipamientos de redes, estos son básicamente productos importados, tengo unos 20.000. Y cuando llego a todo este universo, que recién decíamos que era uno de los, si no es el dominante, es uno de los players dominantes, tengo menos de 10.000 empleos. Ahora, ¿es porque estos sean malos? No, no tiene nada que ver con malos. La tecnología que hay implícita acá es una tecnología que demanda extremadamente poco empleo. O sea, digamos, posiblemente Facebook en América Latina emplee menos de 200 personas. Bueno, pero en el mundo emplea bastante menos de 6.000. O sea, estamos hablando de que, pero fíjense la contradicción para los que están en la toma de decisiones. Si yo tengo la idea de que estos son los que me generan el excedente del consumidor, el que me genera lo que a ustedes, la razón por la cual ustedes se conectan, y acá tengo simplemente los que posibilitan la conexión, yo digo, bueno, si yo favorezco acá, bueno, aquí tengo los casi 600.000 empleos.
Y por otro lado viene la duda, ¿qué pasa si yo de alguna manera fuerzo a que esto aumente? Lo más probable es que mi poder de forzar es muy bajo. ¿Por qué? Porque no es un problema de gusto, sino que es un problema de tecnología. Para que tengan una idea, esto en realidad lo que está reflejando es una intensidad capital-trabajo extremadamente alta. Pero un dato que de un par de años atrás, pero que debe seguir siendo válido hoy, Apple montó un data center muy grande en una de las Carolinas, que costó más o menos $1.000 millones. Se supone que una vez que está construido un data center de ese tamaño, genera alrededor de 50 puestos de trabajo estables. Lo cual están hablando ustedes de una relación capital-producto de $20 millones por persona. Supónganse que como todos estos datos, puede ser un poquito más, un poquito menos. Pero acuérdense que uno pensaba que era una tremenda relación capital-producto la que había en la industria automotriz. Bueno, eso ya hoy en día no es, ya tengo que poner escala logarítmica si quiero que se vea ya. Entonces resulta que yo me enfrento con una tecnología que es poco generadora de empleo directo, ¿no? Y entonces es poco generadora de empleo directo, después tiene todas las implicancias que vamos a ver de empleo indirecto, y por otro lado parece ser uno, si no es el punto de control. El otro punto es el tema de los ingresos. ¿Ustedes cuántas veces compran cosas online, no? A veces lo compran en México, otras veces lo compran en otro país. O unos meten la tarjeta, el otro mete el PayPal. Bueno, esos ingresos, ¿a dónde aparecen? A veces aparecen en el país, montones de veces no aparecen en el país. O sea, el punto de acá aparece en bienes digitales, ¿a dónde se hace la facturación? Si es que hay facturación, porque ustedes tampoco piden factura cuando compran algo. O sea, muy rara vez puede ser que una empresa pida, pero las personas no piden factura. ¿A dónde se hace la facturación? Es un misterio. Y entonces viene la pregunta, ¿a dónde queda la carga fiscal de esas actividades? Es tan misterio como a dónde se hace la facturación. O sea, no es misterio, se sabe. En buenas partes se hacen en Irlanda, otras veces se hacen... Pero misterio en el sentido que a los efectos del sistema, del PIB del país, bueno, esto yo estoy de alguna manera haciendo una demanda y eso aparece quizá como una importación, pero por ejemplo hay casos de empresas que le venden a uno un servicio de publicidad, ¿no? El servicio de publicidad digital total. O sea, ese producto digital, que es por ejemplo que puede aparecer un banner en la aplicación, bueno, eso puede estar facturado en Luxemburgo, puede estar facturado en Irlanda, puede estar facturado en Estados Unidos o puede estar facturado en México. Entonces, el punto es, empieza a haber una separación, que por eso lo digital es importante, una separación entre las variables en las cuales uno tiene control, por ejemplo, la facturación, los impuestos, la necesidad de generación de empleos, y el hecho de que estos fenómenos, si yo quiero, puedo controlarlos mucho, pero siempre para los que toman decisiones es, y si yo controlo mucho esto, y yo me empiezo a atrasar en este tema, ¿qué es lo que pasa? ¿Me voy para atrás? ¿Otros me van a agarrar la delantera? O sea, hay todo un montón de preguntas que vamos a tratar de ir viendo, sobre todo en las clases de política. ¿Está claro? Entonces, fíjense, acá entonces no solo había un problema de que esta punta de acá está más regulada, sino que además está el tema que en esta punta de acá, que no parece ser el sector dominante, es a donde está el grueso del ingreso, el grueso de los impuestos y el grueso del empleo directo. El empleo indirecto es otra cosa que vamos a ver. ¿Está claro acá? ¿Está? O sea, sigamos. ¿Qué viene para el futuro? Como vamos a ver el jueves, cuando veamos Internet de las Cosas, lo que uno piensa es que esencialmente la cadena va a ser una cadena entre máquinas. O sea, el grueso del aparato central de la cadena, sobre todo en el sector productivo, en el sector de consumo individual no, porque al final va a ser la persona que realiza el consumo, uno puede pensar, eso lo vamos a ver con más detalle, el jueves, que la cadena de máquina a máquina va a ser el punto dominante, pero lo podemos dejar para adelante. Si está claro acá, entro al segundo tema, que son las nuevas formas de mercado. ¿Está claro hasta acá seguro? Vamos. ¿Qué ha aparecido? Ha aparecido esto que le digo, cuando yo daba clases, digo, desde usted el término mercado bilateral no existía, yo creo, o sea, simplemente, o no lo habíamos comido todo, pero no existe. ¿Cuál es la idea acá? Empecemos pensando. Todos sabemos lo que son economías de escala, no hay problema.
Todos sabemos que estas actividades tienen economías de red, ¿no? O sea, yo me conviene más estar en una red social que tiene más gente, porque tengo más posibilidades de interacción, o también me conviene estar, si estoy en una red de descarga de películas, porque voy a tener más oferta de películas, o en una red de descarga de música, porque voy a tener más oferta. O sea que, de alguna manera, las economías de red hacen que los que son populares sean cada vez más populares y que el que es impopular tienda a desaparecer. O sea, eso está claro, ¿no? O sea, digamos, pero, ¿qué es lo que aparece acá? Usted pónganse a donde estaban los OTT. Los OTT empiezan a funcionar en un mercado bilateral, en el sentido que hay un fenómeno de economía de red hacia adelante. Ubíquense, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Si entra más gente a Facebook, puede ser que sea marginal lo que yo gano, pero o LinkedIn, para que sea más claro todavía, para mandar los currículos, ¿no? Que todo el mundo, después de que se gradúa, empieza a mandar eso, a menos que tenga empleo estable. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, cuanto más gente entra como demandante de LinkedIn, lo que sucede es que más vale el hecho que yo esté ahí, porque más gente va a ver mi currículum. Hasta aquí, cero problema. Pero, ¿qué es lo que pasa al mismo tiempo? Cuando yo estoy, por ejemplo, en una cadena que acepta propaganda, también, o en una plataforma que acepta propaganda, también hay un efecto por el lado de la oferta. En el hecho de que, si hay, piensen en eBay, si hay más oferentes, hay más razones para que entren más oferentes. ¿Por qué? Porque saben que va a haber más demandantes y entonces va a haber economías de red por el lado de la demanda y economías de red por el lado de la oferta. Entonces los mercados empiezan, por eso que estos OTT son tan importantes, porque ellos empiezan a operar en mercados en los cuales yo tengo economías de red hacia la demanda. Cuanto más usuarios hay, mejor, porque yo tengo más interacción y además si la red tiene muchos usuarios, yo sé que van a entrar más oferentes, pero por el lado de los oferentes también hay economía de red, porque si hay muchos oferentes va a entrar más gente como oferente, justamente porque yo no me voy a quedar fuera de ese mercado. Entonces fíjense, empieza a haber fenómenos, por ejemplo, en los cuales yo tengo efectos de red directos y efectos de red indirectos. Los efectos de red directos son cuando yo, por ejemplo, soy demandante. Un efecto de red directo es cuando aumenta el número de demandantes. Pero yo no solo me beneficio de que existan más consumidores, sino que también me beneficio cuando, por haber más consumidores, entran más oferentes, o simplemente entran más oferentes porque ya hay muchos oferentes, y entonces hay un efecto de red indirecto. Yo me beneficio por el efecto directo de red, me beneficio por el efecto indirecto de red. Y el que está del otro lado también. El oferente se beneficia directamente por el hecho de que él puede colocar en un lugar que hay más oferta, y al haber más oferta, si bien tengo más competencia, hay más gente que le entra, porque justamente yo sé que ahí encuentro las cosas, encuentro cosas que digamos inconcebibles, como ayer hablábamos con Celso, pero encuentro. Y por otro lado, el hecho de que entren más hace que entren más demandantes. Entonces, fíjense, esto se vuelve un mercado extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque atrás de todo esto dentro y hay efectos, en última instancia hay valor y hay distribución de excedente. Entonces, aparece un sistema en el cual las plataformas de agregación, y ahí un poco viene de ahí el término de agregación, funcionan en mercados que nosotros no trabajábamos. La publicidad en los diarios funcionaba así, pero era una cosa menor comparado con lo que es esto. Y entonces ahora está toda la lógica esta de los mercados bilaterales. Y acá entonces yo tengo el productor de contenido, el CP, el Content Producer, tengo los CDN, que son las cadenas de distribución de contenido, y tengo los IXP y ISP, que son los proveedores de Internet, ¿no? Internet Service Providers. Pero eso importa poco. Lo importante es darse cuenta que aparece una nueva forma de mercado, o agarra peso una nueva forma de mercado, a donde la distribución del excedente pasa a ser totalmente diferente. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? No tener nada de captura de excedente por la vía del usuario y tener toda la captura del excedente, por ejemplo, por la vía de los que entran para que le vendan propaganda dirigida a determinados usuarios, y ahí los mecanismos de mercado van variando en el día a día. Entonces yo diría que
Eso, poniéndolo un poquito más fácil, ustedes lo pueden poner en la persona que busca, el publicitario si quieren y Google, y entonces yo voy a tener los efectos directos al interior de cada uno y efectividad. Este es otro tema ideal de tesis y de medios de tesis. El único punto es que, digamos, 2 pasos más para adelante, o sea, un capítulo para adelante, ya empieza, bueno, ustedes nos llevaron mucho organización industrial, pero ya empieza el tono de los libros de Tirol. Entonces, o sea, digamos a dónde ya es todo teoría de juegos, o sea, ya empieza a ser un tema árido, pero yo diría, junto con la reestructuración de las cadenas, el tema de los mercados bilaterales son los temas buenos para esto es mejor para los que le gusta la cosa formal. Para la gente que le gusta juegos, por ejemplo, esto es ideal. O sea, porque ahí los papers los pueden buscar fácil, o sea, buscan bilateral markets y ponen Jean Tirole y aparece toda la tanda, ¿no? Bueno, sí. A ver, una pregunta. Sí. Bueno, pero aquí la parte de la demanda, ¿no? O sea, cuando hay usuarios, o sea, que es el usuario el que se lleva todo el excedente del consumidor, porque no paga por usar Google, o sea, le da valor a la empresa, a Google, porque son muchos usuarios. O sea, y entre más voy agregando, le va dando valor. ¿Y por qué no cobras por tu información? O sea, esas son las dos cosas. O sea, digamos, uno es muy consciente, yo no trabajo gratis, sin embargo, digamos, las empresas ganan por 2 cosas. Primero, por la agregación entre oferta y demanda, el jueguito. Pero al mismo tiempo, que eso lo vamos a ver cuando veamos grandes datos, resulta que todo lo que uno va dejando de información tiene valor. Y eso tiene valor para un partido político que quiere hacer propaganda dirigida, tiene valor para un publicitario que quiere vender, tiene valor para alguien que quiere hacer un estudio económico sobre comportamientos. Entonces, O sea, yo lo que les ofrezco es mi información. O sea, el usuario lo que hace es dar yo información. le regalo mi información, pero al mismo tiempo le regalo las economías indirectas para todos los oferentes. Si usted y todos los demás se van, bueno, no va a haber ningún oferente que va a pagar ahí. O sea, la diferencia que habría, por ejemplo, con la televisión, que, bueno, la que es libre, ¿no? Sí. Que tampoco pagas, ¿no? Porque la recibes, Sí. Y también lo anuncian, o Sí. sea, lo que se paga son los anunciantes. Es que yo no le contribuyo con información. Bueno, algo de información, porque de alguna manera tienen el rating, ¿no? O sea, que saben qué programa estás viendo, qué canal. Sí, pero no saben qué gusto tengo, qué consumo, qué programa me gusta, qué productos compro. O sea, esa información, pues no la tienen tan bien. No la tienen, por ejemplo, fíjense, ahí tiene que ir sobre la masiva. Por eso que yo que sé, en determinados horarios hay tanta propaganda de pasta de dientes o jabón en polvo, cuando a lo mejor la persona que está viendo ese día de casualidad ya compró la pasta de dientes y hizo toda la... O sea, digamos ahí va ciego. Por eso que ustedes van viendo, después vamos a ver qué pasa con publicidad, la relación publicidad impresa, publicidad digital, unos cuadros que tenemos más adelante, que justamente la publicidad digital todavía la publicidad impresa sigue siendo fuerte y la publicación, la de televisión sigue siendo fuerte, pero en términos relativos van cayendo fuerte. Y bueno, y también la parte de los empleos, ¿no? Que generan un empleo muchísimo más calificado, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estaba viendo que hay un matemático mexicano que es el que hace los algoritmos a Netflix para que Netflix te diga qué recomienda, de acuerdo a lo que has visto, ¿no? ¿Qué te podría gustar? ¿Sí? Entonces, cada vez también tiene gente pues, más calificada atrás, ¿no? O sea, no nada más es un empleo normal, digamos, sino comparado muy con calificado, sí, ¿no? totalmente de acuerdo. O sea, comparado con los empleos medios de la economía, son el lujo de los empleos. Sin embargo, no, digamos, esto íbamos a verlo después, pero es una cosa importante. En alguno digamos, lo podemos ver ahora y después lo recuerdo cuando llegue el momento. En alguno de estos mercados muy sofisticados, empieza a darse el mismo fenómeno de el ganador se lleva todo, que existe, por ejemplo, en los mercados de las celebridades. O sea, ayer hablamos con Celso de esto justamente, ¿no? Fíjense, para ponerle primero el ejemplo más fácil. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna publicidad de ropa deportiva que diga esta es la ropa que usa el que salió segundo en la carrera?
Y el que salió segundo debe haber salido una décima de segundo y seguramente, siendo el segundo del mundo, lo más probable es que sea el mejorcito de todos los que andamos por aquí, por lejos. Hay algunos mercados a donde el que gana se lleva todo y el que sale segundo no vale nada. Fíjense, digamos, es una digresión de algo que venía después, pero entra muy bien, muchas gracias por su intervención, entra perfecto. Fíjense una cosa, hay actividades en las cuales se paga, bien o mal, de acuerdo a una proporción del esfuerzo, ¿no? Hay alguien que está haciendo una pared, ¿no? Y alguien es extremadamente eficiente, la persona esa, y pone, yo qué sé, 1000 ladrillos y, en un día, y entonces supongo le pagan tanto, le pagan 500 pesos, lo que sea, o 300 pesos. Llega otra persona que solo porque está menos capacitado, no le gusta trabajar tanto, lo que sea, pone 750 ladrillos. Bueno, no tiene nada de raro que yo le pague un salario de 3/4, ¿no? Bueno, que le pague un poquito menos, un poquito más, pero nadie se escandaliza de que este gane 100 y el otro gane 75. Pero fíjense, ese es un mercado normal a donde lo que importa son las performances absolutas. Cuando yo me voy a la performance relativa, resulta que el ciudadano que salió segundo en la Olimpiada, a lo mejor es 99.9% de bueno de que el que salió uno. Y el ingreso del que salió uno son millones de dólares y el que salió dos es cero. Entonces, y en algunos de los programas de software, bueno, eso sucedió siempre por ejemplo, entre las celebridades, sucedió siempre en el cine, o sea, pero, por ejemplo, en software está empezando a suceder que lo siguiente, el que hace el mejor algoritmo para Waze ganó. El que hizo el tercer mejor algoritmo quedó en el delete y quedó fuera de la historia. Entonces resulta, eso lo estaba diciendo el otro día, la distribución de los ingresos de los programadores también empieza a reproducir las situaciones de winner take all. O sea, y lo que también se encuentra es que el salario del top empieza a separarse fuertemente del salario del programador medio. El programador medio todavía vive bastante mejor que el obrero medio, y vive bastante mejor todavía, o gana bastante más quizá que el empleado público medio. Todavía es un empleo bueno, como bien dice usted. Sin embargo, en medida que yo me estoy globalizando y que los bienes estos compiten todos contra todos, bueno, el que hizo el tercer mejor antivirus, bueno, quién sabe quién hizo el tercer mejor antivirus, ¿no? O sea, y entonces eso siempre hay que tener cuidado, que de repente cuáles son los mercados que se transforman en mercados a donde el ganador se lleva todo, ¿no? Y entonces puede darse un mercado que fíjense que los mercados siempre, cuando no había globalización, aun cuando se diseñaba software, estaban protegidos por cantidad de imperfecciones. Un diseñador de software, digamos en el 85, no tenía que tenerle mucho miedo si estaba en Guadalajara respecto a lo que se estaba haciendo en la India, ¿no? Muy probable que, digamos, más que iban a tener que mandar el disquete desde la India, no iba por ahí la cosa, ¿no? Sin embargo, hoy esa persona está en directa competencia con alguien que está en África, con alguien que está en la India y otro que está en Silicon Valley, ¿no? Entonces ahí aparece ese fenómeno, ¿okay? Entonces son digresiones, pero a mí por lo menos tienen su vuelta, y lo que le da la idea es que hay, por ejemplo, hay disciplinas que tenemos que cambiarlas casi todas. Organización industrial es una de ellas en la cual aparece todo este tipo. Ahora vamos a cambiar bastante el tono y vamos a empezar a ver números. Es una parte un poquito más árida, pero siempre es útil de tenerla en cuenta. O sea, vamos a ver cómo está lo del uso de internet, el uso de banda ancha, porque siempre es útil de... Y acá tenemos dos cosas. La brecha digital externa, siempre se habla de dos tipos de brechas, ¿no? Se habla de la brecha digital externa, que es la brecha respecto a los que están mejores en el mundo, y la brecha digital interna, que es la brecha entre los que están bien en el país y los que están mal en el país. Otras veces, por ejemplo, aquí vamos a ver a veces algunas cosas de brecha regional, en el cual es, bueno, los países que están bien, pero ya en la región respecto a los que no están bien. Ahora, a mí no me gusta mucho lo de brechas, porque siempre brechas da la sensación de que está todo igual y que yo estoy atrasado. No, en realidad no está todo igual, o sea, en realidad nosotros tienen un contexto diferente, una historia diferente. Entonces, lo que hay que tener siempre cuidado con brecha es que brecha no significa de que yo estoy haciendo mal.
brecha significa que mi contexto me genera esto y el contexto de nosotros le genera lo otro. O sea, lo que es típico que dice la gente del Sistema Nacional de Innovación. El azulcito claro es, ¿no?, el número de usuarios de Internet que va en los países de la OECD. Siempre, cuando digo OECD, por convención en CEPAL siempre sacamos México y Chile, porque si no se nos complica mucho, porque no es porque sean los menores, porque siempre Turquía frecuentemente tiene el indicador malo, sino que el punto es que se complica mucho por el traslape. En Chile no es tan grave el problema, pues es una economía relativamente pequeña, pero México es la segunda economía de la región, entonces el traslape empieza a ser un lío grande. Pero miren, lo primero que uno ve es que la brecha se está achicando. O sea, sigue siendo una brecha bien importante todavía, pero uno ve hasta 2014, 2015 tengo después algunos datos ya para algunos de los cuadros, que hay una disminución de la brecha. O sea, en términos absolutos está más pequeña y en términos relativos también va a disminuir. O sea, después vamos a ver esto, ¿es suficiente o no? Acuérdense lo que vimos ayer, que justamente era la idea esa, en algunas de las tecnologías más útiles para la nueva revolución industrial estamos bastante mal porque estamos bastante atrasados en 4G y en fibra óptica, pero en lo que tiene que ver con usos de Internet estamos mejorando. Pero lo otro que uno empieza a ver, fíjense, acá tenemos el borde de 50, acá el borde de 20, que hay como 3 Américas Latinas bastante diferentes, que depende desde que, digamos, el grado de desarrollo relativo, pero no directamente solo de eso, depende también de la geografía de los países, pero hay un conjunto de países acá, a donde ya ha superado el 50% de la población el uso de Internet. Hay un conjunto de países acá que está acortando distancia muy rápidamente, pero está por abajo del 50%, y claramente hay otro conjunto acá que está extremadamente resaltado. O sea, fíjense una cosa importante, claro, digamos, visto de la perspectiva de un país no es tan grave, pero la diferencia entre los países más avanzados de la región y la OECD, como la definí recién, es menor que la diferencia que hay entre los países más avanzados de la región y los más rezagados. O sea, si ustedes hablaran de una brecha regional, la brecha regional es más grande que la brecha externa. Ahora, ¿qué implica esto? Implica esto el poco sentido que diría puede tener algo como decir, vamos a proponer una política de banda ancha para América Latina y el Caribe. Simplemente no hace sentido. O sea, las situaciones son extremadamente diferentes. Después vamos a ver qué sucede en materia de precios. Pero uno diría, si lo ve con una perspectiva, fíjense, el azulcito claro, que no sé cuánto lo ven ustedes, pero que va por acá, ¿no?, era cómo estaba la situación en 2006. Y el verdecito la situación en 2014. Fíjense que ningún país retrocedió. O sea, estamos, digamos, en ese sentido, y hay algunos casos que si bien están rezagados, miren los saltos que pegaron, por ejemplo, Nicaragua, o Bolivia, ¿dónde lo tengo? Arriba. Sí, en medio. Acá está, fíjense el salto que pegó Bolivia. O sea, en realidad, fíjense que estos saltos ustedes no lo van a encontrar en ninguna otra variable, como hablamos ayer, que PIB, que educación, que salud pública, nada. Fíjense que el hecho de la incorporación de las nuevas tecnologías hace, fíjense Paraguay, fíjense Ecuador, o sea, hay una diferencia grande, pero esa diferencia grande uno pensaría que si la tecnología no cambia, lo cual es el peor supuesto que se puede hacer acá, esa diferencia se va a ir achicando muy rápidamente. Algunos de los países rezagados continúan muy rezagados, por ejemplo el caso de Haití, que tiene un pequeño avance, pero hay algunos que realmente han acortado distancia muy fuerte. Y ahí tenemos entonces que estas son las diferencias. O sea, básicamente, como les decía, los más avanzados de la región están más cerca de la frontera internacional que lo que están de los países más rezagados de la región. La brecha interna, o sea, la brecha esta entre los países de la región llegó a 57 puntos, o sea, no es 57%, sino 57 puntos entre el punto más alto y el punto más bajo en el 14, y después ahora vamos a ver enseguida, disminuye la diferencia entre pobres y ricos, pero dista de estar eliminada.
O sea, también se mantienen bastante las diferencias en lo que tiene que ver con zona geográfica. Ustedes tienen, por ejemplo, acá están los promedios nacionales, como es normal en América Latina, imagino que en gran parte del mundo, estos son los niveles urbanos y aquí están con los niveles rurales. O sea, obviamente, claro, sabemos que en América Latina cada vez vive menos gente en el campo, pero en algunos países todavía es un porcentaje importante de la población, y es claro que posiblemente más que la diferencia de ingreso esté la diferencia de ubicación geográfica. Después vamos a ver algunos elementos determinantes. Pero fíjense, hay otras cosas que son realmente impactantes. Fíjense, por ejemplo, este es el dato de Costa Rica, ¿no? A donde tenemos. Fíjense que la penetración rural en Costa Rica es más alta que la penetración urbana en los países más desarrollados. Eso les da una buena... O sea, cuando uno dice el campo está mejor en un país que lo que están los urbanos en los otros, uno está hablando de una diferencia en serio. O sea, digamos, hay un problema claro. Ahora, ahí no es solo por el hecho de que los sectores del campo generalmente tienen menos ingresos, en promedio, sino que el hecho de que las economías de escala hacen que en algunas regiones sea extremadamente difícil garantizar un acceso, pero todavía el punto más fuerte, creo yo, sigue siendo el ingreso. Una pregunta, perdón, sí. Ahí en el país donde la parte rural es mayor en promedio que otros países, ¿qué características tiene el rural? No, este es el urbano. No, el rural más alto. Costa Rica. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, Costa Rica ha hecho unos planes de banda ancha muy buenos que ha masificado. O, por ejemplo, Uruguay, que prácticamente metió fibra óptica en todo el país. Pero también, fíjense que varía mucho, digamos, una cosa es conseguir una buena situación rural en países pequeños que no tienen una geografía muy accidentada, y otra es tener eso en un país grande. O sea, simplemente porque, digamos, los costos de la transmisión son totalmente diferentes. Entonces, siempre estas cosas hay que decir, bueno, esto es, pero no hay que asignar directamente, oye, estos son unos genios haciendo tal cosa y los otros son malos, sino que hay lugares donde es extremadamente más difícil hacer las cosas simplemente por el tamaño o simplemente por por ejemplo, hay países, por ejemplo, supónganse, que a donde la densidad de población en algunas áreas es bajísima. Entonces, hacer viable una conexión en áreas con muy baja densidad de población es muy caro, aún diciendo el Estado está apoyando esto, digamos, con estructuras de mercado, ¿no? ¿Y por qué en esa gráfica México no tiene la división de urbano? Porque, por ejemplo, tampoco tiene Argentina, porque hay países que reportan los dos datos y otros no. Ah, ok. Claro. O sea, ahora, ustedes saben, la búsqueda de uno es limitada, ¿no? Entonces, si puede ser que el país no reportó, uno no lo encontró. Pero en general no hemos tenido... O sea, por ejemplo, ven aquí, en el caso de Argentina no está la receta. En el caso de México no tenemos la separación. Por lo menos no la teníamos cuando hicimos esto, quizá buscando de alguna manera allá, pero sí, el dato general no lo tenemos. Pero vamos a ver también, por ejemplo, hay otros datos, por ejemplo, en costos, que en México no conseguimos datos, por ejemplo, a 2010. ¿Sí? Wilson, Sí. ¿esta misma información la tienen para los países desarrollados? Sí. Desarrollados. ¿Y es más o menos el mismo tipo de En general, digamos, siempre, lo que pasa es que todo depende, como ahí ya el nivel de penetración es tan alto, estás hablando de niveles de 80, 90, pero en general siempre los sectores son los mismos, los que están perjudicados, los rurales, los extremadamente pobres o las minorías que están fuera del idioma. O sea, digamos, entonces, por ejemplo, a donde hay población indígena muy minoritaria, eso es un problema. Si hay una población muy grande, yo que sé, los que hablan quechua, hablan aymara, va a aparecer la conectividad para ahí. Pero si es una etnia que son muy pocas personas, eso va a caer inmediatamente, ¿no? Pero claro, a medida que yo me voy aproximando al 80, 90%, es una cosa interesante que encontramos el otro día, hace bastante poco, no me acuerdo si me dio el tiempo de hacer el slide, que ya hay algunos países o algunas zonas, por ejemplo, urbanas, que están muy conectadas, a donde la principal razón que da la gente para no tener un contrato o un prepago por internet ya no es más el costo, ya no es más, no entiendo el idioma porque hablan el mismo español o el mismo portugués que todo, sino que simplemente porque no hay ningún contenido que me pueda interesar. O sea, simplemente ya hay un porcentaje importante. Ahora, uno tiene la duda, bueno, pues si este señor no está conectado, ¿cómo es que sabe que no hay nada que le interese?
O sea, bueno, es lo mismo. O sea, yo no voy al cine porque no me interesa el cine, bueno, pues si no voy, como sé que no me interesa. Bueno, pero lo que uno... Fíjense, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer este tipo de encuestas allá por... Bueno, no la hacíamos, sino procesar. Allá por 2005, había 2 o 3 brechas que salían siempre. Una, pobre, rico. Otra era campo-ciudad. Otra era idioma castellano-portugués versus otro idioma. Y otro era hombre-mujer. La brecha de género desapareció. O sea, esa, digamos, todavía existe, pero existe porque hay discriminación contra las mujeres en ingreso. Y entonces, porque tienen menos ingreso, tienen menos acceso. Pero si yo controlo por ingreso, la brecha de género desapareció. Había otra brecha que estaba siempre, que era viejo-joven. O sea, pero eso con una década prácticamente empezó a desaparecer y en 5 o 10 años más no va a existir más esa brecha, porque digamos es una brecha que naturalmente va desapareciendo, pero lo más interesante que de los últimos tiempos ha sido eso, la brecha de gente que dice no me conecto aunque tengo dinero y aunque hablo el idioma de esto porque su contenido no me interesa. Ahora, ¿cómo se enteraron del contenido? No sé. También existe otra hipótesis que usa todo el día, no, por eso le preguntan por qué no hace contrato. La otra hipótesis es que usa todo el día en el trabajo y no gasta tiempo y dinero en su casa. O sea, digamos, explicaciones, ustedes saben que hay para todo. Ok. ¿Sí? Sí. No, para no matar, porque tenemos muchos, pero igual en determinado momento paramos aunque no haya término. Aquí tengo por quintiles, ¿no? Sucede lo que es imaginable, o sea, los quintiles de arriba tienen mucho más acceso que los quintiles de abajo, eso no va a impresionar a nadie. Lo que sí impresiona un poco más es que en algunos casos de países, los quintiles más ricos del país tienen menos que los quintiles más pobres de los países avanzados. O sea, digamos, no es cuestión de empezar a poner nombres, pero los pobres de los países que están más avanzados y acá estamos hablando de América Latina, no estamos hablando del mundo, ¿no? Los pobres, los países más avanzados, o sea, estos que están acá, tienen mejor conectividad que los ricos de los países más avanzados. O sea, lo cual quiere decir que empiezan a haber brechas que tienen que ver con que soy pobre, soy rico, pero que también tienen que ver con la estructura, las políticas y afines de los países. Bueno. Ahora vamos a ver 2 o 3 cositas más, ya entrando más en banda ancha fija y móvil. Acá tenemos las penetraciones. La banda ancha fija, que son estos que están aquí en el celeste. La banda ancha móvil es la que está en el verde. Está claro que hoy la gente en la región se conecta con banda ancha móvil. Está claro. Como yo le decía la otra vez, Luis Mariscal incide, lo vio muy claramente esto, que iba a ser 2 tecnologías complementarias, una no iba a matar a la otra, pero hoy en día la conexión es por la vía de banda ancha móvil. Ustedes ven que, digamos, como grupo, este grupo acá es bastante estable, pero a dónde está cada uno de los países varía un poco. Este grupo también es bastante estable, pero a dónde está cada uno va variando un poco. Entonces lo que sí vemos es claramente, por un lado, el avance que tiene la banda ancha móvil, y por otro lado lo que estamos viendo es que fíjense que ya tenemos lugares que estamos arriba de 3/4 de la población conectada con banda ancha móvil, lo cual quiere decir que tienen prepago o que tienen planes 3G o 4G. Y acá viene el último tema que quería tratar antes del break, que es las tarifas. Las tarifas, porque durante mucho tiempo, como decía, el argumento principal que uno tenía era la gente no se conecta porque es cara. ¿Era verdad? Sí era verdad. Fíjense, acá tenemos entre el año 10 y el 14. En el año 10, en Bolivia, la conexión costaba 80% de lo que uno podría pensar el PIB per cápita mensual. Lo cual era una manera de decir imposible, pero es imposible. O sea, la manera de regularizar esto es decir, como los planes varían según países, ponemos 1 megabit para el cálculo para todos los países y calculábamos una cosa muy fácil. Tomamos el ingreso per cápita del país y lo dividíamos por 12 y tomábamos el costo del megabit dividido por el ingreso per cápita. Entonces fíjense que no hace tanto tiempo, 2010, no es prehistoria, podía costar 80%. Pero fíjense, había varios países que todavía costaba 20% del ingreso. Y de repente ustedes se encuentran, fíjense ahora, ¿a dónde estamos?
Bolivia todavía sigue siendo muy caro, estoy arriba de 20% del ingreso. Nadie puede dedicar, si es pobre. Y los ricos dan 20% del ingreso a conectarse en banda ancha. Pero fíjense el avance que hubo. Y al mismo tiempo empiezan ya a aparecer países a donde todavía no se llega a menos del 0.1%, que es habitualmente lo que hay en los países desarrollados de ingreso, pero que se van aproximando. Pero fíjense una cosa importante, esto no quiere decir que los planes bajaron de precio. Esto lo que significa generalmente es que por el mismo plan, antes me daban 1 mega, después me pasaron a dar 8 y después me pasaron a dar 15. Con lo cual aparece una situación que es la siguiente. Por un lado yo tengo que tener un ingreso mínimo para poder comprar el plan o para poder comprar el prepago. Pero a lo que tiene que ver con el servicio, el costo va bajando muy fuerte. Pero fíjense, uno diría, llegó la crisis. Bueno, tampoco se vio, claro, de Centroamérica, de Panamá para el norte, estos años son mucho mejores de lo que fueron 2009-2010. Sin embargo, de Panamá para el sur son mucho peores. Uno diría, bueno, esto se va a cambiar. No, y fíjense que cambié la escala. Acá llegaba a 80, ahora la escala llegó a 20. Y miren, en el año 15 nomás, o sea, en un año, lo que cayó Bolivia. Aquí conseguimos datos de México, porque no teníamos datos de México para 2010, y entonces fíjense lo que uno se encuentra, es que efectivamente yo voy camino a el promedio de tarifas bajó por mega de 3.5% del PIB mensual per cápita a 1.8. Todavía es alto, esto tendría que andar por la vuelta de 0.1, 0.2. ¿Para qué? Para que entonces empezara a suceder lo que dijeron todos siempre. Esto al final se va a transformar en un bien prácticamente libre. O sea, no va a ser nunca un bien libre, pero en sí empieza a ser un costo que empieza a ser mínimo en el total. ¿Está claro hasta acá? Entonces, y acá conseguimos las tarifas de 14, pero aquí ya no la conexión con el módem que se ponía en el laptop, que cada vez se usa menos. Acá tiene desarrollado, fíjense, Japón, Francia, Italia. Aquí ya está Uruguay, Gran Bretaña, España, Argentina, Chile. Ya ven que esto era bastante bajo, sin embargo, hasta el 14 todavía había niveles bastante altos en términos comparativos. Pero fíjense, calculamos ahora para enero del 16. No lo puse en la otra gráfica porque cada vez se usa menos el módem. ¿Cuántos de ustedes ya están usando hoy el módem del laptop? Muy poca gente, la mayoría ya se está conectando por el teléfono directo o con un SIM. En el teléfono tuvimos que cambiar la estadística y fíjense que aquí sí uno ya empieza a ver que las caídas son distintas. O sea, ya todavía existen algunos lugares que es caro, pero ya lo que empezamos a ver es que empezamos a tener situaciones en las cuales las tarifas ya no son el punto más importante. ¿Está claro? Bien, entonces creo que para la primera sesión ya vimos un montón de cosas. Entonces, lo que vamos a ver en la segunda parte, vamos a seguir con los números y nos vamos a fijar un poco más en la estructura de la oferta y la demanda que existió en la Asia. Entonces, ¿qué es lo que queda de esta primera parte? Primero, para los que estudian organización industrial o les va a interesar el tema, bueno, el tema de las cadenas cambió en serio y va a seguir cambiando, y apareció todo el tema de los mercados bilaterales, la bilateralidad de las economías de red, cómo distribuyo el excedente dentro de estas cadenas o cómo distribuyo el excedente en estos mercados bilaterales. Y en lo que tiene que ver con la parte de números, yo lo que retendría es peligroso el tipo de frases, esta es la solución para América Latina. Pero cada vez la gente habla menos de eso, los organismos internacionales hablan, pero digamos, muy peligroso generalizar en estos casos. Pero lo que uno nota es la región está avanzando, que podría haber avanzado más rápido, es verdad, pero la conectividad está avanzando fuerte, y por otro lado se está solucionando un problema que era extremadamente grave, que era el problema de las tarifas. Las tarifas eran realmente prohibitivas, que como sigue siendo la de roaming, por ejemplo. Ustedes cruzan la frontera, bueno, América del Norte tiene algunos convenios mejores, pero ustedes vienen de América del Sur para México y el mega de roaming cuesta en el adicional $9. O sea,
es realmente prohibitivo absoluto. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? El tema tarifas va a seguir mejorando y entonces hay que ver cuáles son las otras variables que están jugando en los problemas de conexión. ¿Okay? Entonces hacemos un break y retomamos como unos 15 o 20. Sé que esto es un montón de números, pero esto es para no tener tantos números los días que tienen, ¿no? Si no,